Hola queridos amigos, queridas amigas, qué bueno estar juntos una vez más para continuar con este proyecto de los 10 días de oración que tiene como título general Vida Plena, o sea, salud física, salud mental y salud espiritual. Eres bienvenido una vez más a este proyecto en donde juntos estamos aprendiendo que Dios desea que tengamos una salud integral. Y llegamos a nuestro quinto tema, y nuestro quinto tema tiene por título Salud Espiritual. Y nuestro texto base es aquí Marcos capítulo 2 versículo 3. Y antes de el estudio vamos a pedir la bendición del Señor. Ore conmigo. Querido Dios y buen Padre, muchas gracias Señor te damos por este bello momento de estar juntos aquí una vez más para estudiar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas y nos ayude a comprender tu voluntad para nuestras vidas. Te pedimos estas bendiciones, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, muchas gracias por haber orado conmigo. Entonces vamos a nuestro texto clave, nuestro texto base de este momento para el estudio número 5, salud espiritual. Dice Marcos 2:3, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Es interesante, ¿no? Cómo 4 amigos traen a este hombre paralítico a Jesús. Y este hombre había anhelado tener ese encuentro con Jesús porque quería ser sano. Y sabes, el Dios que nos creó y a quien servimos es quien más desea que tengamos salud. Allí en Juan 10:10, el Señor Jesucristo nos dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Sí, Dios envió a Cristo. Cristo vino a este mundo para que tú y yo tengamos vida y vida en abundancia. Esa vida en abundancia es vida plena, es vida integral, es vida con salud espiritual, física, emocional, mental, con toda la salud integral. Y también en Génesis 2:7 el Señor creó nuestro cuerpo y lo creó con esa salud impecable. Y allí en el Salmo 139:14 tenemos un cuerpo diseñado de forma maravillosa por nuestro Dios con la capacidad de disfrutar una vida saludable. Así que esto es extraordinario. Nuestro Dios nos dio mecanismos, sistemas para que nosotros podamos vivir de una manera feliz. Y por esta razón, Dios nos ha colocado como mayordomos y Él espera que administremos bien todos los aspectos de nuestra vida, ya sean físicos, intelectuales, sociales o morales. Por eso aprendemos una importante lección aquí con el milagro del paralítico hoy. Y en este milagro Jesús nos enseña que su sanidad es siempre holística, o sea, integral, es decir, abarca todos los aspectos de la existencia humana para que la humanidad sea restaurada a la imagen y semejanza de su Creador. Existen varias clases de enfermedades, ¿sabes? Existen enfermedades genéticas que son transmitidas de generación en generación. También hay enfermedades físicas como la lepra. También hay enfermedades mentales o emocionales y es una de las enfermedades que más ahorita está haciéndole daño al ser humano. Las enfermedades mentales o emocionales como la depresión, la angustia. Incluso hay enfermedades espirituales, que es el tema que vamos a tratar hoy, la salud espiritual. ¿Y cómo es que se da la enfermedad espiritual? Por el pecado. Cuando las personas tienen pecados arraigados allí, ya puede ser a través del carácter. Y esos pecados arraigados allí se perpetúan también por generaciones. Así que ese es nuestro estudio hoy, la salud espiritual.
Dios quiere que tú tengas salud espiritual. Existen enfermedades derivadas de accidentes o de malos tratos o cuidados no ofrecidos durante la infancia. También existen enfermedades que resultan de la desnutrición o de la falta de acceso a cuidados médicos. Existen enfermedades que son el resultado de un estilo de vida depravado. Y hoy vamos a ver cómo esta enfermedad del paralítico, qué era lo que pasaba con él. Muchos de los que acudían a Cristo cuando el Señor anduvo por esta tierra y iban en busca del Señor, aunque estas personas habían atraído la enfermedad sobre sí mismo por sus malas decisiones, sin embargo, cuando acudían a Cristo, el Señor no rehusaba sanarlos. Y cuando estas almas recibían la virtud sanadora de Cristo, reconocían su pecado y muchos eran sanados de su enfermedad espiritual a la par que eran sanados también de sus enfermedades físicas. Y nuestro estudio de hoy, entre esas personas que Jesús sanó, se hallaba el paralítico de Capernaum. Y como el leproso, este paralítico había perdido toda esperanza de restablecimiento. Su dolencia era resultado de una vida pecaminosa. Sí, la enfermedad de este paralítico era el resultado de una vida pecaminosa y el remordimiento amargaba su padecer. La habían declarado incurable, o sea, los líderes religiosos, los fariseos y los médicos. Cuando él fue a estos líderes religiosos y a los médicos, lo declararon incurable. No tenía sanidad este hombre y lo condenaron en sus pecados y lo habían colocado que moriría. Le habían dado la afirmación de que este hombre moriría bajo la ira de Dios. O sea, lo despedazaron, lo desahuciaron. Este hombre estaba así. Pero aunque por estas palabras negativas que le dieron los líderes religiosos y los médicos, este hombre había caído en la desesperación. Pero cuando él oyó hablar de las obras maravillosas de Jesús, de cómo otros tan pecadores y desamparados como él habían sido sanados cuando habían ido a Cristo, y al ver estos, el enterarse de esto, se sintió animado a creer, brotó la esperanza en él que también él podía ser sanado si lo llevaban al Salvador. La esperanza brotó en el corazón de este hombre y tuvo esa animosidad, esa esperanza, esa alegría. Y llegó a la presencia de Cristo. 4 amigos lo trajeron, como dice el texto, lo llevaron a la presencia de Cristo. Y cuando él está en la presencia de Cristo, este hombre se arrepintió de sus pecados. Creyó en el poder de la palabra de Jesús para sanarle. La misericordia del Salvador bendijo el corazón de este hombre. Jesús había visto el primer rayo de fe convertirse en la convicción de que él era el único auxiliador de este hombre pecador. Y el Señor, en su mirada como hijo de Dios, había visto esa convicción con cada esfuerzo del paralítico por llegar a su presencia. Y era Cristo quien lo había atraído a sí mismo, a este hombre paralítico que sufría. Y ahora, con palabras que fueron como música para sus oídos, el Salvador le dijo: Hijo, confía, tus pecados te son perdonados. Cuando este hombre paralítico escucha esas palabras maravillosas de Jesús, la carga de su culpa se desprende del alma enferma. Ya no puede dudar. Las palabras de Cristo manifiestan su poder para leer en el corazón. ¿Quién puede negar su poder de perdonar los pecados? Y la esperanza renace y la desesperación es quitada. El gozo y la alegría reemplazan a la tristeza deprimente
Y entonces desaparece de este hombre el dolor físico, desaparece la enfermedad, y sin pedir más, este hombre reposa ahora en silencio y tranquilo, feliz para hablar, porque Cristo Jesús le había perdonado sus pecados, le había dado la salud espiritual que tanto él necesitaba. Entonces la palabra poderosa de Jesús lo alcanzó. El valor de la predicación de la palabra alcanzó a este hombre. Sus amigos lo apoyaron. El valor de la familia, de los amigos y la iglesia. Jesús lo perdonó. El valor de la comunión directa con Dios. Este hombre creyó y obedeció. El valor de la fe, tomó la decisión de que así estaba completamente sanado. Así que el Señor Jesús sanó a este hombre paralítico de su enfermedad espiritual, lo sanó del pecado, lo sanó también de su enfermedad física, la parálisis de sus miembros. Entonces, qué maravilloso que estos aspectos espirituales sanan los demás aspectos de la vida humana. Cuando el Señor te sana espiritualmente, también sana los demás aspectos de tu vida humana. Por eso la lectura de la Biblia trae alegría al corazón deprimido, como lo enseña la palabra de Dios. Aquí en Jeremías 15:16 dice el profeta: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo, por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Señor, Dios de los ejércitos. El profeta está diciendo que cuando él halla las palabras de Dios, las buscaba con ánimo, con entusiasmo, y cuando las encuentra, entonces su palabra, la palabra de Dios, fue por gozo y alegría para su corazón. Y eso trajo sanidad, sanidad a Jeremías. Qué maravilloso, qué maravilloso. Trajo sanidad a Jeremías. Pero dice más la palabra del Señor, que además de lo que Jeremías nos dice, también cuando tú recibes el perdón de Dios por tus pecados, el perdón de Dios trae paz a tu corazón. Y así lo expresa el salmista. Aquí en el Salmo 32, 3:5 dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Sí, cuando tú confiesas tu pecado a Dios, Él trae esa sanidad espiritual a tu corazón. La palabra de Dios tiene ese poder de sanarnos. La palabra de Dios tiene el poder de traer sanidad espiritual a nuestro corazón. Y qué maravilloso es. Y sabes, a través de Santiago nos dice que la oración trae sanidad. La oración sana al enfermo. Mira cómo lo expresa aquí Santiago capítulo 5, versículo 15. La oración sana, dice: la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Qué maravilloso es cuando oramos, porque la oración trae sanidad. Esa oración conecta al enfermo con la fuente de poder que es Jesús, y la persona puede ser sanada. Pero hay más, la palabra de Dios es maravillosa. La palabra de Dios también nos habla de cómo la oración intercesora de la iglesia también trae sanidad al enfermo, como lo expresa aquí Santiago 5:16. Vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios: confesaos vuestras ofensas unos a otros
y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Sabes, esto es maravilloso. Cuando un hermano, una hermana está enfermo, los miembros de la iglesia que deseen orar, todos pueden orar. Tú dirás, ¿por qué, hermano Nelson? ¿Por qué no los ancianos nada más? ¿Sabes por qué? Porque nosotros no sabemos quién es el justo. No sabemos quién es justo. Y la palabra de Dios dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Y es esa oración del justo la que Dios oye y sana al enfermo. Por eso todos en la iglesia tenemos que orar por nuestros hermanos, hermanas que están enfermos. Y es la oración del justo que trae la sanidad al enfermo. Y esto es maravilloso. Y nadie puede decir, este sí, este no. Es la oración del justo la que trae la sanidad. Pero también dice la palabra de Dios que seguir la profecía, cuando creemos el mensaje profético, la palabra profética también hace que la vida prospere. Dice aquí segunda de Crónicas 20:20, creed en el Señor vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Sí, eso es lo que enseña la palabra de Dios. Cuando tú crees en el mensaje profético, en la palabra profética del Señor, ¿qué es lo que pasa en tu vida? Eres prosperado. Eso es lo que pasa en tu vida. Va a traer prosperidad. Y esto es maravilloso. Tenemos que ejercer fe, porque aquí en el Salmo 73:26 nos dice lo siguiente, que cuando tú ejerces fe en la palabra del Señor, ella te trae fuerza al cuerpo que está debilitado, trae fuerza al cuerpo debilitado. Y también cuando tú te encuentras ansioso por las aflicciones que han llegado a tu vida, entonces aquí en Eclesiastés 11:10, la palabra de Dios trae paz a tu corazón. La palabra controla la ansiedad, te da paz en medio de las tormentas de la vida. Y esto es maravilloso, todo lo que hace la palabra de Dios cuando creemos de corazón. Por eso tú y yo tenemos que vivir la mayordomía. La mayordomía cristiana, Dios nos ha colocado como administradores de este cuerpo que nos ha dado, que debemos cuidar. Y cuando tú administras bien los recursos que el Señor te ha dado, eso trae alegría a tu corazón, trae satisfacción con lo que tenemos. Es lo que enseña allí Pablo en Primera de Timoteo capítulo 6. Tenemos que aprender a vivir la mayordomía cristiana. Sí, por eso Dios quiere que tú vivas la vida cristiana de manera plena, con una salud plena, con salud física, con salud mental, emocional, con salud espiritual. Por eso el Señor dice que ¿cuál es la situación que vives? Y el Señor dice, echa tu carga sobre mí, echa tus aflicciones sobre mí, echa tus enfermedades sobre mí, porque Cristo cuida de ti, Cristo cuida de nosotros. Por eso, mi amigo, Dios quiere que tú tengas una salud integral, que tengas salud física, salud mental, emocional y salud espiritual. Y si ese es tu deseo, de que quieres gozar de esa salud espiritual, de esa salud mental, de esa salud física, vamos a orar. Te invito para que cierres tus ojos y pidamos la bendición del Señor. Ora conmigo. Querido Dios y buen Padre, muchas gracias te damos, Señor, por el mensaje de tu palabra. Gracias, Padre, porque tú anhelas que tengamos salud espiritual, salud física y salud mental, que gocemos de una salud integral. Y muchas gracias, Señor, porque tú estás dispuesto a darnos la salud espiritual. Estás dispuesto a perdonar nuestros pecados. Por eso, Señor, en esta hora, danos estas bendiciones, Señor, danos la salud espiritual. Perdona todos nuestros pecados.
Y concédenos, Señor, que siempre andemos en tu presencia. Te pedimos todas estas bendiciones, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mi apreciado, gracias por estos minutos que hemos aquí reflexionado juntos en la palabra de Dios. Y recuérdate que Dios está dispuesto a darte la salud espiritual. Si gustas de estos vídeos, no olvides compartir con tus amigos, con tus contactos. Nos estamos viendo por aquí en este proyecto de los 10 días de oración. Te mando un grande abrazo a la distancia y deseo que la paz de Dios sea contigo. Amén. Amén.